protege tu corazón del camino que destruye. Tenemos esa responsabilidad cada uno de nosotros de poder cuidar nuestro corazón del camino que nos estamos trazando, caminando en nuestro diario de vivir, o en la manera como nos desenvolvemos. Tenemos que ser definitivamente muy sabios en esta parte, en poder cuidar o proteger nuestros corazones de las muchas y muchas decisiones que a veces tomamos como creyentes, como padres de familia, ¿verdad? Como jóvenes y adultos, tomamos muchas decisiones y de acuerdo a eso tenemos que también pensar antes de qué tipo de decisión estamos tomando y cuáles son las consecuencias de esta parte. Para eso quiero invitarte a ir a la Biblia, a Proverbios capítulo 7, versículo de 1 al 25, perdón. En sí el texto es muy extenso, la idea abarca de 27 versículos, pero solamente en esta oportunidad vamos a sentar la base del versículo 1 hasta el versículo 4. Esas son las bases, son los versículos que vamos a estudiar en esta oportunidad, pero en tu tiempo puedes leer hasta el versículo 20, te vas a dar cuenta que también sigue la idea, pero hay una riqueza tan grande, pero la base en sí está del versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la línea de tus ojos, lígalos a tus dedos. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guardes de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Oramos. Padre Celestial, una vez más queremos adorarte al oír tu mensaje o tu palabra, Señor. Hemos entonado estos cánticos espirituales reconociendo tu señorío, tu majestad, Señor mío, la cual gobiernas en toda tu creación, Señor. Y hoy queremos adquirir consejo de tu palabra, Señor, cada uno de nosotros, porque necesitamos ser equipados constantemente para poder, Señor, también a la vez poder observar nuestro andar diario, nuestras decisiones, nuestras pláticas, nuestras reacciones, Señor, ser observado en base a los dichos de tu palabra, Señor. Muchas gracias por este tiempo y permita que tu Espíritu Santo nos hable. Amén. Cuando, no sé tú, pero yo sí, cada vez que hago mi devocional o cada vez que estoy haciendo un estudio en base a un tema que estoy investigando, siempre me gusta hacer algunas preguntas, y esto también lo enseña en el discipulado. Y una de las preguntas es: ¿quién está hablando? ¿Verdad? Normalmente hacemos, y probablemente podemos encontrar al autor de Jesús o algún discípulo. Y otra de las preguntas que normalmente hacemos es: ¿de qué está hablando? Estas preguntas son muy importantes porque te hace indagar al texto, te hace descubrir la idea, lo que el autor está queriendo transmitir. Y una de las preguntas también es que ¿de dónde lo está hablando o para qué lo está hablando? Entonces, si formulamos estas preguntas, podemos empezar. ¿Quién está hablando? Aquí vemos a un padre sabio representado por Salomón, pero también la intención de este autor es que, de este padre, es entrenar a su hijo y a las demás generaciones en sabiduría. La idea es entrenarlo, pero también sabemos que detrás de este texto está la inspiración de Dios, porque si vamos en la Biblia, en Timoteo 3:16, de 2 de Timoteo, nos habla, nos enseña que todas las escrituras se han inspirado de Dios. Así que detrás de un autor que está escribiendo o hablando, podemos observar la idea de Dios, podemos observar la enseñanza de Dios en esta parte. Entonces podemos ver aquí que detrás de este autor podemos ver que este padre quiere entrenar en sabiduría a su hijo.
¿De qué está hablando aquí el autor? Aquí está hablando de proteger tu corazón para que no caigas en seducciones que destruyen. Y esta es la intención de Dios. La intención de Dios es que Él quiere proteger nuestros corazones, como la de este padre hacia su hijo, hasta este joven. Y quiere proteger para que no caigamos en las seducciones. No tan solamente me estoy refiriendo a las seducciones sexuales, sino que hay pecados sutiles que definitivamente esto destruye la vida espiritual del joven, del adulto, del casado, del padre de familia, etc. Entonces, la función de o de lo que está hablando aquí el autor tiene que ver con está hablando de cómo proteger la vida de dos peligros. Y uno de los peligros tiene que ver con esto, es que el peligro de ignorar la palabra de Dios. Entonces, si el creyente ignora la palabra de Dios y aún el inconverso ignora la palabra de Dios, definitivamente podemos observar su fin. Y el segundo peligro tiene que ver con caer en seducciones que destruyen la vida que ya hemos visto hace un momento. Esto es lo que está advirtiendo este padre para que pueda dar instrucciones a su hijo y pueda ser sabio en estos puntos muy importantes. Si observas en el versículo 1 al 5, vas a observar cómo que Dios te dice, hey, no ignores la palabra de Dios porque esto va a potenciar, esto va a equipar tu vida. Porque si lo ignoras, corres un gran peligro en tu vida personal. Pero del versículo 6 hasta el 27 es otra idea, todavía es muy amplio. Habla el peligro de caer en seducciones que destruyen la vida. Y aquí más adelante, si tú observas, cuando no vamos a entrar en eso todavía, o no vamos a entrar en esta enseñanza, es que vamos a ver a un joven simple, un joven ingenuo, un simple, que no ha determinado su vida en base a la enseñanza o lo pasa por alto. Entonces, aquí la seducción, en Proverbio capítulo 7, es sexual, pero también representa cualquier cosa, cualquier cosa que destruye la vida o cualquier cosa que te aparta de Dios. Creo que somos personas conscientes y sabemos reconocer las cosas que no concuerdan con la enseñanza de Dios y sobre todo somos suficientemente conscientes de que esas cosas que no concuerdan con la enseñanza de Dios destruyen o te apartan de Dios. En pocas palabras, Dios a través de este padre está advirtiendo que la falta de sabiduría, abre la puerta definitivamente a un pecado que destruye. Esto es. Y una de las preguntas cuando vamos a un devocional o cuando estudiamos, terminamos con esta última pregunta: ¿y para qué Dios me está hablando? Porque todavía no hemos llegado a los puntos principales. Quiero iniciar con estas preguntas porque es muy esencial de poder preguntarnos para poder entender la idea, lo que Dios está comunicándome en esta enseñanza. Entonces, el propósito es advertir, pero sobre todo también proteger tu corazón. Y esta es la intención de Dios en sus hijos, pero también esta es la intención de aquel que no es su hijo. Y sobre todo Dios quiere que sea su hijo, advirtiéndote o enseñándote y corrigiéndote en base a esta enseñanza. Aquí el propósito una vez más es advertir al joven o al creyente para que nunca más sea ingenuo. Esa es la idea de este pasaje. Es también advertir para que aprenda a ver el peligro antes de caer. Si estás a punto de caer, dice, tienes que tomar esta sabiduría y antes de caer vas a reaccionar y el propósito es que te advierte del peligro. Hay un peligro, hay una luz roja que no puedes pasar, por lo tanto te está advirtiendo antes de caer, pero también para que entienda que la seducción, mata lentamente, de cualquier tipo de seducción. Repito, no tan solamente me estoy refiriendo a seducción sexual, sino cualquier tipo de seducción que esto no concuerda con la enseñanza de Dios, pero te mata lentamente, pero a la vez también para que el creyente o el joven que ame la sabiduría para que no se desvíe. Entonces, el autor aquí está previniendo o está aconsejando amar la sabiduría. El padre definitivamente quiere evitar que su hijo termine destruido. Entonces,
vamos a sentar la enseñanza en esta oportunidad. Y la primera verdad tiene que ver con esto. Dios llama a obedecer con urgencia su palabra. Esta es la verdad. Que mientras que vamos desenvolviendo en el camino, ahí es donde que tenemos que entender de que tenemos que obedecer con urgencia la palabra de Dios. Porque a diario tomamos decisiones, a diario vamos avanzando en nuestra vida espiritual, pero la idea es que mientras que cada paso vamos dando, ahí es donde que tenemos que obedecer. ¿Por qué? Dice el versículo 1 al versículo 2, dice, hijo mío, mira el consejo, observamos el consejo, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Entonces, lo que está diciendo es, no es simplemente palabra, sino la instrucción de Dios. Esa instrucción que definitivamente da vida, pero más allá de que esta instrucción de Dios te da vida, sino también te da las instrucciones. Estas son las razones de Dios. Las razones de Dios son aquellos consejos que vamos adquiriendo en nuestro andar cristiano. Desde que empezaste a seguir a Cristo, desde que ese momento aceptaste a Cristo por gracia, desde allí empezamos a conocer de Dios, a saber de su gracia, de su misericordia, de su juicio, de su bondad. Cada verdad cuenta mucho. Entonces esas son las razones o las leyes o los dichos de Dios. Cada consejo que tú sabes, esta enseñanza, son las razones de Dios. Entonces lo que dice aquí es guardar, y aquí es cuidar lo que está diciendo Dios en tu vida personal, porque los dichos de Dios, hermanos míos, no son ideas, sino son dirección para tu vida, para tu desenvolvimiento. Ese es cuidar, ese es tener presente las escrituras. Eso es tomar las enseñanzas, las direcciones de Dios, pero a la vez también ser entrenado por Dios en cada paso que damos como creyente. Eso de ahí es guardar las razones de Dios, es guardar los dichos de Dios. También está la otra palabra, atesora contigo mis mandamientos. Es algo que tenemos que cuidar con mucho cuidado para que nadie lo robe. Es cuando de repente, esto me hace acordar a mi esposa. Nosotros tenemos prenda de nuestra hija, unas prendas pequeñas, chiquitas, cuando ella tenía 2, 3 meses. Y a veces le digo, hay que regalarlo a alguien que de repente va a tener su bebé, ¿no? Entonces ella me dice, no, yo quiero tenerlo, quiero guardarlo de recuerdo. Ella lo está guardando como un tesoro porque tiene un recuerdo de nuestra hija mía. Entonces, la palabra de Dios también debe ser guardado con mucho cuidado. ¿Por qué? Para que nadie robe ese principio que tienes en tu mente o en tu corazón. Que ni un pecado, que una seducción, cualquier cosa que no concuerda con la voluntad de Dios, no debe ser robado. Porque si es robado, definitivamente esto te va a desviar. Vas a ver las cosas de manera normal, no pasa nada. No, pero aquí la palabra tesora, mis mandamientos, que son los dichos de Jehová, es que tiene que ser guardado con mucho cuidado para que nadie la robe, ponerlo en un lugar protegido. ¿Cómo qué? No sé, a un recuerdo tuyo, algo importante, ahí lo guardas. De esa misma manera, la palabra de Dios, los dichos, las razones, tienen que ser guardadas en nuestro corazón. Cosa que cuando yo doy un paso, reacciono, acá hay una verdad que Dios me ha hecho recordar y voy a funcionar o decidir en base a esa verdad. Ese es guardar en nuestro corazón para poder reaccionar en cualquier circunstancia, ya sea prueba o desánimo. Ese de ahí es guardar. Pero después dice, guarda mis mandamientos, y esta palabra es muy clave, y vivirás. Y aquí la palabra vivirás no necesariamente significa seguir respirando, sino tiene que ver con vivir con propósito. Esta es la idea. La palabra vivirás es que creo que sabemos que cuando estamos en el Señor vivimos con propósito, ¿verdad? Entendemos que nuestra vida debe ir creciendo constantemente.
Estamos viviendo porque queremos seguir imitando el carácter de Cristo, debemos seguir influenciando por Cristo, debemos contribuir en el reino de Dios, debemos seguir creciendo o debemos influenciar más o levantar discípulos. Entonces tenemos un propósito y esta es la palabra vivirás, es una acción de continuo como creyentes. Entonces, obedecer su palabra tendrás vida, pero es una vida verdadera y que es muy lejano a lo que el mundo enseña. Es una vida segura, pero a la vez también es una vida definitivamente muy bendecida de parte de Dios, la cual te va a permitir crecer y tener el discernimiento para poder quizás desenvolverte en tu andar diario. Después dice, y mi ley como las niñas de tus ojos. Esta palabra me llama... Es muy hermoso, pero me llama mucho la atención. Aquí hace una referencia a la pupila del ojo. ¿Alguien sabe lo que es la pupila del ojo? Pupila del ojo, es esto. Aquí está. Para que no pueda, o para que quizás no saben, la pupila del ojo tiene que ver con ese punto negrito en la cual ustedes ahí. Esta parte es muy delicado. Es lo más sensible, pero la función de este pupila... La función principal es controlar cuánta luz entra a algo. Pero aquí es cuidar la palabra de Dios como cuidas lo más delicado que es tus ojos. Estoy de acá cuando algo entra, quizás una paja, una viga, lo primero que es parpadeas y estás cuidando lo que es más delicado, lo más sensible. Esto de acá tiene que ver con lo siguiente. También tienes que ser muy cuidadoso en cuidar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que estar adelante de tus ojos. O lo que tus ojos miran determina dónde caminas. Por eso que tienes que tener mucho cuidado. Es muy delicado esta parte. La palabra debe estar siempre delante de tus ojos o deje que la palabra debe guiar tu camino, porque creo que yo es la fuente más segura la cual puede extenderte la gracia de Dios para que puedas seguir desarrollándote o creciendo como creyente. Aquí hay algo importante. La palabra de Dios, oído, no protege a quien no la guarda. Y esto es cierto. Esto es cierto. Si no somos intencionales en guardar, en cuidar la palabra de Dios, o intencionales de poder escudriñar la palabra de Dios, quizás no hay palabra en mi corazón, definitivamente la palabra de Dios no va a protegernos o no nos va a guardar. Dios da las advertencias porque sabe que el corazón definitivamente es muy vulnerable. Nuestro corazón es muy vulnerable. Y como Dios sabe de que nuestro corazón es muy vulnerable, a veces vamos quizás a desviarnos, desanimarnos, entristecernos, que es lo normal. Pero ¿cuáles son las decisiones que vamos a tomar en esas circunstancias? La idea es que debemos funcionar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios no protege definitivamente a quien no la guarda, debemos tomar importancia en poder tomar la palabra de Dios para ser guardado, para poder tomar decisiones. Pero también la palabra de Dios definitivamente nos hace entender que de repente nos hemos desviado o hemos fallado. La palabra de Dios también nos ayuda a volver en sí, reaccionar. He fallado, me he desviado, entonces quiero volver en sí, nuevamente en los estándares de Dios. En los estándares espirituales de Dios quiero una vez más volver. Esta es la función de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mundo muchas veces distrae con sus ideas, con sus filosofías. Porque el mundo distrae bastante. Porque muchas veces el pecado seduce de diferente manera. Seduce el pecado, porque muchas veces el corazón se olvida rápido, ¿no? Se olvida rápido el corazón. Entonces, porque también debemos entender que la tentación
es constante. Entonces, si la palabra de Dios no está guardada en tu corazón, cualquier cosa, oído bien, te va a mover, te va a desviar, te va a hacer tomar decisiones, te va a hacer a no ser consciente de tu prójimo, a no perdonar, te va a desviar como tu responsabilidad como padre, te va a desviar como joven o como señorita, te va a desviar de los mandamientos, de los dichos de Dios, y la cual los desenvolvimientos que vamos a hacer, quizá nos vamos a dar cuenta que no va a tener concordancia con lo que la Biblia nos enseña. Entonces, la pregunta sería, ¿qué estamos guardando en nuestro corazón? Si es la palabra de Dios o estamos guardando otra cosa que no sea la palabra de Dios. Estamos protegiendo o solo escuchas, olvidas la palabra de Dios. O tenemos la Biblia solamente como tesoro o como costumbre. A lo que me refiero es que tenemos la Biblia acá, ¿verdad? Pero normalmente lo tenemos como costumbres. Llega el domingo y voy a la mesa, agarro la Biblia, vengo, abro la Biblia, voy a casa, lo dejo y no lo abro hasta el siguiente domingo. La idea es no tenerlo como costumbre, sino la idea es que debemos ser intencional en poder también de continuo en escuchar los consejos de Dios siempre, en cada paso, ya sea tú solo, con tu familia. La idea es ser intencional en poder buscar la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que lo que guardas en tu corazón, lo que está en tu corazón, lo que está predominando en tu corazón, eso te va a guiar. Y si tienes cosas que no es de Dios, eso te va a guiar y no te va a guiar Dios. O si guardas la palabra de Dios, tenemos que entender que Dios te va a guiar. Te va a guiar, te va a corregir. O si guardas otras cosas, definitivamente esas cosas te van a guiar. Pero el consejo de aquí, de este autor, es que guarda el corazón o guarda las razones de Dios, para que esas razones de Dios te guíen. Dios mismo te guíe, no otra cosa. ¿Qué es lo más o qué es lo que más estás guardando en tu corazón? Probablemente estás guardando temores. ¿Tienes aún miedo? ¿Tienes aún temor en tu corazón? O quizás tienes herida, quizás de algún recuerdo, de una experiencia mala que has vivido. Quizás estás guardando algún pecado oculto, o quizás estás guardando opiniones humanas más que la verdad de Dios, o estamos guardando la palabra de Dios. Cuando tú guardas la palabra de Dios, definitivamente esto le va a transformar en paz y no en miedo. Cuando tú guardas la palabra de Dios, toma con mucha seriedad la palabra de Dios, va a sanar la herida que tienes de cualquier experiencia. Y claro, es un proceso, pero va a sanarte y no te va a dejar así. Va a ir puliendo, te va a ir sanando, te va a ir curando las llagas. Esa es la intención de la palabra de Dios. Entonces, o de repente hay algún pecado oculto, entonces Dios, por medio de su palabra, definitivamente va a corregirte de esta parte que es el pecado oculto o opiniones humanas que hoy en día podemos ver en esta sociedad o en este sistema. Hay muchas opiniones humanas, de verdad, hay muchas ideologías humanas, pero si somos de repente, observamos esta parte, te vas a dar cuenta que ninguno de ellos concuerda con las Escrituras. Y nosotros como iglesia definitivamente somos las personas o creyentes que debemos observar y sobre todo de poder seguir instruyendo a las generaciones que vienen de abajo de nosotros. Así como Dios llama a obedecer con urgencia, también la sabiduría debe acercarse o debe estar cerca, no lejos. Observa el versículo 3 y 4. Dice el versículo 3 y 4: lígalos a tus dedos
escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama apariencia. Lo que está diciendo aquí es que la sabiduría, que es la fuente de Dios, debe estar cerca siempre en nosotros y no lejos, no ajenos. Y aquí la palabra lígalos tiene que ver con atar fuertemente a tus dedos, unir algo que no se suelta. Acá hay una imagen que me gustaría enseñarle, la cual practicaba los antiguos. En el mundo antiguo, la gente se ataba cordones o tiras en los dedos para no olvidar cosas importantes. ¿Alguna vez ustedes, cuando pidieron un número de una persona y oye, dame tu número, y llegaron a escribir acá en su mano el número, en la palma de su mano, para no olvidar su número? Más antes hacía esto, ahora ya no se hacía. Ahora sacas tu celular y memorizas en tu celular el número, ¿verdad? Yo recuerdo que más antes hacía, yo muchas veces hacía esto cuando no tenía de repente el lápiz o papel en mano. Entonces, en el antiguo, estas personas antiguos también practicaban algo similar a esto. Ellos se amarraban una pita o una cinta en su dedo, y esto le hacía recordar algo importante, la cual no podían olvidar. Mientras que ellos trabajaban, mientras que ellos caminaban, o mientras que ellos de repente están conversando, esta cinta le hacía recordar, hoy, me acabo de recordar algo. Esta misma esencia debe ser practicada en la vida cristiana. Aquí la palabra de Dios siempre tiene que estar presente en cada acción de nosotros, que no debe ser olvidado, y sobre todo que sea parte de todo lo que hacemos. Esta es la función de la palabra de Dios. Que cuando estoy de repente en una discusión, vamos a poner ese ejemplo, y de repente me acuerdo de algo o de un principio, de una verdad que la Biblia me dice, hey, tienes que calmarte, o quizás tienes que pedir perdón, o tienes que bajar la voz, o tienes que dar un buen testimonio. Ese es atarla en tu corazón. Eso es amarrarla en tu corazón, que cuando estás en una circunstancia, en un ambiente, de repente, quizás en un desánimo, en una prueba, reaccionar, Dios me ha enseñado esta verdad de que no debo ceder a cualquier cosa que me están desviando de las razones de Dios. Eso es atarlo. Entonces tenemos que tener la responsabilidad, definitivamente, atar a las escrituras, las razones de Dios en nuestros corazones, porque esto se va a ver en el campo. Pero si de repente no tengo la intención de poder meditar en la palabra de Dios, o no tengo quizás la intención, cuando la iglesia te facilita las herramientas necesarias en la escuela de siervo, en el discipulado, donde que te equipa para que crezcas en tu vida espiritual, para que crezcas en el conocimiento de Dios, y solamente quiero venir y solamente quiero sentarme, escuchar y voy a mi casa, o solamente quiero engordar en el conocimiento de Dios. La idea no es eso. La idea es que nos equipemos constantemente, pero también esto me va a ayudar a quizás reaccionar cuando estoy a punto de repente de ofender, reaccionar para poder pedir perdón, reaccionar para poder ser paciente, reaccionar para poder aconsejar a aquel que necesita consejo, animar al que está de luto, animar al que está enfermo. Esto es atar en el dedo. Lo tengo bien protegido. ¿Por qué? Porque esto, la Biblia me enseña de esta manera, me capacita de esta manera. Después dice, escríbela en la tabla de tu corazón, y aquí es el centro de la vida, corazón, o es el centro de la vida moral, y aquí tiene que ver con decides, sientes y eliges. Y si decides mal, o quizás sentimos o pensamos, eliges, y para poder hacer eso es que también tenemos que escribirlos en la tabla de nuestro corazón. En la antigüedad, para poder escribían quizás en piedra, cosa que quedaba grabada ahí para siempre. Entonces, pero la idea aquí no solo es memorizarla, oídos bien, que está muy bien,
memorizar versículos, aprender principios, está muy bien, pero la idea no es esto, sino la idea es aquí grabarla en nuestro carácter. Nuestro carácter debe ir desarrollándose en base a los dichos de Jehová. Mi carácter tiene que ir desarrollándose en base a esos principios que Dios nos va enseñando. Debe ir desenvolviéndose en esta parte cuando habla de que escríbeles en la tabla de tu corazón, o en tu manera de pensar, o en tu manera, o en tus decisiones. Ahí debe ser escrita en nuestro corazón. Entonces Dios quiere que su palabra no esté solo en tu Biblia, como hace un momento lo mencioné, sino debe ser grabada en tu corazón. Más que esté aquí la palabra de Dios, sino tiene que estar en nuestro corazón. Debe ser una parte de nuestra vida para que aprendamos a relacionarnos con nuestro Señor. Y después dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama, aparienta. Y aquí la palabra sabiduría es, y esto llama mucho la atención, aquí la palabra sabiduría es aprender a vivir como Dios quiere. Amén. Es aprender a vivir como Dios quiere, o es ver la vida desde su perspectiva de Dios. Como Dios ve la vida, nosotros tenemos que aprender a ver bajo esa perspectiva de Dios, o vivir como Dios quiere que nosotros debemos vivir. Entonces eso es ser sabiamente. Por eso dice allí, tú eres mi hermana. Después dice, a la inteligencia llama parienta. Entonces, en la cultura hebrea, llamar a alguien hermana es cercanía y confianza. Entonces, la sabiduría de Dios tiene que tener una confianza en ellos, tienes que tener cercanía, tienes que tener pureza en la sabiduría, sobre todo tienes que tener un afecto familiar en la sabiduría de Dios, algo que siempre debe estar contigo. Acércate, o debemos acercarnos a la sabiduría como si fuera nuestra familia. ¿Por qué? Porque eso es aprender como Dios quiere, o eso es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces debemos acercarnos a la sabiduría. Y la palabra inteligencia, ¿sabes de qué está hablando aquí la palabra inteligencia espiritual? Está hablando de lo siguiente: tiene que ver con una mente que piensa antes de actuar. Esa es inteligencia, sabiduría. Tiene que ver con un corazón que no se deja llevar. Mis emociones es mucho más que la palabra de Dios. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esta palabra, haz lo que dicta tu corazón? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase, haz lo que dicta tu corazón? No, haz lo que dicta la palabra de Dios. Entonces, un corazón, o la inteligencia espiritual, tiene que ver con un corazón que no se deja llevar. Es una vida que elige con mucho cuidado, está atento, está alerta a no poder ceder a las cosas que no concuerdan con Dios. Es entender también la inteligencia espiritual, es entender la situación. ¿Cuál es la situación que está? ¿Cuál es la situación en que se encuentra el individuo? A punto de repente de ceder, de caer, o a punto de repente de insultar, de ofender a la esposa, o a punto de repente de desviarse de la familia. ¿Cuál es la situación? Cuando uno abraza la inteligencia espiritual, aquí lo que va a hacer es que una vida que elige con cuidado, pero también es una persona que entiende la situación y va a reaccionar. No puedo hacer eso, porque está viendo la consecuencia y el dolor que no tan solamente se va a causar a sí mismo, sino también va a causar a quien está en su entorno. La inteligencia de Dios ya da, o nos ayuda a comprender, nos ayuda a pensar bien y elegir correctamente también. Dios quiere que la inteligencia espiritual sea tan cercana a ti como a alguien de tu propia familia. Por eso dice allí, tú eres mi hermana, y a inteligencia le llama aparienta, algo cercano. ¿Y en qué no compete esto? Si la palabra de Dios está lejos, definitivamente no va a influenciar
en tus decisiones. Vas a tomar muchas decisiones como inició esta enseñanza, pero van a estar alejados de Dios. Pero si la palabra va a estar en ti definitivamente o en nosotros, va a influenciar. Si la palabra está lejana, no va quizás a frenar las decisiones apresuradas. Solemos tomar decisiones apresuradas, pero cuando mi equipo de la palabra, mi equipo de la sabiduría de Dios me va quizás a ayudar a tomar decisiones apresuradas, como también me va a, si la palabra quizás de Dios está muy lejana a nosotros, no me va a frenar en la tentación. O quizás también, si la palabra de Dios no está muy cercano en nuestro corazón, no nos va a corregir a tiempo. Pero probablemente ya hemos tomado algunas malas decisiones, probablemente nos hemos alejado, pero aquí podemos ver que la palabra de Dios nuevamente quiere que vuelvas hacia Él. Nuevamente quiere que reacciones hacia Él. Y esa es la idea. Si la palabra no guarda tu corazón, definitivamente otra cosa va a dominar nuestro corazón. Y por último, con esto termino. En el versículo 1 hasta el versículo 4 hemos sentado a la base. Pero acá viene el propósito. Y aquí tiene que ver con Dios revela para qué debes guardar su palabra. Y aquí en el versículo habla de la mujer ajena y habla de la extraña, que es lo mismo. En el versículo 5 dice, para que te guarde de la mujer ajena. Mira, nos ha venido aconsejando del versículo 1 hasta el versículo 4 cuál es la función de la palabra en guardar. Pero ahora llega en el versículo 1, es para que te guarde de la mujer ajena y también de la extraña, porque dice, la extraña ablanda sus palabras. Versículo 5 dice, para que te guarde de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Entonces, aquí la mujer ajena es algo que no pertenece o que no te pertenece. La que está fuera del diseño de Dios, de algo que parece atractivo pero que no es tuyo, no te corresponde, no fue dado por Dios. Esa es la ajena. La ajena hoy en día puede ser el pecado que no te corresponde, esa soberbia que no te corresponde, ese orgullo, esa mentira piadosa que no te corresponde. Ese son ajeno de Dios, o son ajeno a Dios. Dios no aprueba eso. Que probablemente estamos practicando algunas cosas que conscientemente no se adecúa a la palabra de Dios, no concuerda. Ese es un ajeno, no concuerda. Pero lo que Dios dice aquí en otra palabra, te quiero guardar de aquello que no es parte de mi voluntad. Porque aquí el pecado actúa de manera atractivo, de manera cercano, pero ajeno a la palabra de Dios. Y aquí la extraña es alguien que no es de casa, no es pariente, no es familiar, y es ajena o es extraña. Cuando viene o habla palabras suaves que halagan. ¿Sabes qué te va a decir esto? Te va a decir, hey, no es grave lo que estás pensando. No es grave lo que vas a decidir o lo que estás haciendo. O te va a decir, en esta parte te va a decir, todos los hacen. Si todos los hacen, ¿por qué tú no lo haces? La seducción o el pecado de cualquier cosa te seduce así, como las zorras pequeñas. Te va a suavizar, te va a endulzar, te va a decir, todos lo hacen, o te va a decir, Dios te entiende. O lo que te va a decir también es, después lo arreglas. Así trabaja cualquier tipo de pecado. Entonces el consejo aquí es, guarda mi palabra, porque el pecado no te atacará con golpes, sino con palabras suaves. El pecado no sabemos, hey, soy pecado, ¡pum! El pecado va a venir con mucha suavidad. Te va a halagar, te va a decir, tú eres guapo, tú eres bella, o tú eres muy inteligente, o tú tienes la razón. Te va a decir de todo, pero conscientemente sabe hacia dónde te está encaminando o hacia dónde nos está encaminando. Mira, aquí la tentación
no se presenta como pecado. Llega con palabras suaves y razones que parecen buenas. La pregunta sería, ¿qué palabra estás escuchando o qué palabra estamos escuchando nosotros? ¿Qué argumento te están o nos están convenciendo? ¿O qué cosas parecen suaves pero te están o nos están alejando de Dios? Creo que es tiempo de poder examinarnos en esta oportunidad, pero que si observamos, nos examinamos y probablemente estamos fuera o muy lejos de esta verdad, pues hoy es el tiempo. ¿Qué te parece si en este tiempo de oración te invito a inclinar tu rostro? Pero a la vez también poder hablar con Dios allí donde estamos o donde estás. Inclina tu rostro. Y lo más probable es que tú ya conoces a Dios. Y el problema aquí no es la falta de información, sino que no estamos guardando nuestro corazón. Y aquí la Biblia dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. El consejo de Pablo es que la palabra debe habitar en nuestro corazón. Debe ser cimentado cada uno de nosotros en nuestro corazón la palabra de Dios. Y a ti, al que nos visitas, estás escuchando esta enseñanza, pero no tienes la palabra en tu corazón porque no has rendido tu vida a Dios. Sabes, la Biblia en Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que quiero decirte es que sin Cristo el corazón queda sin defensa, pero Dios ofrece la vida. ¿Sabes cómo se hace esto, tú que nos visitas por primera vez? De la siguiente manera: es decirle al Señor, en base a esta verdad, es reconocer su señorío, consejo, y tomar ese consejo y dar el paso de fe, reconociendo que en Él puedes sanar tu corazón, tus miedos, y en Él puedes obtener la vida eterna. Puedes decir de esta manera: Señor, hoy tomo tu consejo y hoy soy de esas personas de que estoy apartado, estoy condenado, pero ya no quiero seguir así, quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Y si he dado este primer paso, puedes levantar la mano para poder orar por ti. ¿Hay alguien aquí que ha tomado esta decisión? Señor, hoy me rindo por ti, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. He estado actuando mal.